Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, sumergiéndonos juntos en las historias que nos roban el aliento y nos hacen creer en la magia del amor. Espero de corazón que estén teniendo un día fantástico, vibrante de buena energía y salpicado de esos momentos especiales que nos llenan el alma. Hoy tenemos una historia que no solo nos ha conmovido, sino que ha resonado profundamente en nuestros corazones, un relato que rezuma romance en cada fibra, sorpresas que quitan el aliento y esa chispa única que tanto nos apasiona compartir con ustedes, nuestra querida comunidad. Como habrán vislumbrado por el título, nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y hoy, el protagonista absoluto, el artífice de un romanticismo desbordante, es Kerem, quien ha orquestado una sorpresa absolutamente encantadora y conmovedora para su amada Hande. Prepárense porque lo que viene a continuación es pura magia cinematográfica hecha realidad. Y antes de que nos lancemos a desgranar cada uno de los detalles de esta hermosa historia, quiero hacer una pequeña pausa, un recordatorio para todos aquellos que aún no forman parte de nuestra creciente familia. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a hacer clic en ese botón rojo que dice suscribirse. Es un gesto completamente gratuito, un acto de apoyo inmenso y la garantía de que no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos. Vídeos que, como saben, están repletos de noticias fascinantes, curiosidades que amplían nuestro conocimiento y, por supuesto, momentos inspiradores que nos impulsan a creer en lo bueno del mundo. Además, al unirse a nuestra comunidad, nos brindan un impulso invaluable para seguir creando contenido de la más alta calidad, contenido que esperamos que disfruten y atesoren tanto como nosotros al elaborarlo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos de lleno a esta historia que estoy seguro, los conquistará por completo. El título lo dice todo y créanme, no exagera en lo más mínimo. Romántico Kerem Bürsin sorprende a Hande Erçel con cena bajo las estrellas. Y déjenme decirles, amigos, que esto no es una sorpresa cualquiera, de esas que se desvanecen con el tiempo. Estamos hablando de un gesto que trasciende lo meramente material, una declaración de amor en su forma más pura, una demostración de atención minuciosa y un profundo, arraigado deseo de crear un recuerdo imborrable, una obra maestra en el lienzo de su relación. Kerem, ese actor carismático que ha conquistado a tantos con su talento y su lado tierno, ha demostrado una vez más por qué se ha ganado un lugar tan especial en nuestros corazones y en la admiración de miles, no solo por su maestría en la pantalla, sino, y quizás aún más importante, por la forma en que traduce sus sentimientos más profundos a la vida real. Y Hande, esa belleza natural, esa actriz talentosa cuya luz brilla tanto en sus interpretaciones como en su persona, sin duda alguna, se ha sentido la mujer más afortunada del mundo en esa mágica velada. Intenten visualizar la escena conmigo, permitan que su imaginación vuele. Una noche que se desmorona en tonos de añil y púrpura, un cielo vasto y aterciopelado salpicado de miles de diamantes celestes. El aire, perfumado con la fragancia sutil de flores nocturnas, envuelve la atmósfera en un halo de intimidad y magia casi palpable. Kerem, con una dedicación que trasciende el deber, ha orquestado con esmero una velada que, a juzgar por las reacciones y la esencia del gesto, seguramente ha dejado a Hande sin palabras, con el corazón latiendo al ritmo de una sinfonía de emoción. No se trata de un restaurante de moda con mesas abarrotadas, ni de una fiesta ostentosa con invitados innumerables. Lo verdaderamente especial, lo que eleva esta sorpresa a niveles estratosféricos de romanticismo, es la intimidad, la exclusividad y el esfuerzo personal que Kerem ha invertido en cada milímetro de esta experiencia. Sabemos por instinto y por experiencia propia, que a menudo, son los detalles más pequeños, los más inesperados y los que llevan consigo una huella personal, los que logran el mayor impacto emocional. Y esta cena bajo las estrellas, sin duda alguna, parece ser el epítome, la manifestación perfecta de esa filosofía. ¿Qué tipo de detalles creen ustedes que Kerem habrá incluido en esta velada? ¿Qué sorpresas adicionales habrán hecho de esta noche un cuento de hadas? Me encantaría leer sus especulaciones e ideas en la sección de comentarios más adelante. Sus pensamientos enriquecen enormemente nuestra conversación. La noticia, como era de esperar, ha corrido como la pólvora, encendiendo las redes sociales y la imaginación de los innumerables fanáticos de esta querida pareja. Y es que Kerem y Hande no son solo compañeros de pantalla que comparten una química arrolladora. Su relación ha florecido de una manera tan auténtica y hermosa que ha capturado la atención, el afecto y la admiración de miles de personas alrededor del globo. Ver a Kerem planificar algo tan personal, tan íntimo y tan profundamente romántico para Hande es un reflejo cristalino de la profundidad de su conexión, del amor genuino que se profesan y de la voluntad de cultivar esa chispa que los une.
Es una muestra elocuente de que a pesar de sus apretadas agendas, de los desafíos constantes y de la vorágine a veces abrumadora del mundo del espectáculo, siempre hay tiempo, siempre hay espacio, y siempre hay la voluntad de priorizar y cultivar el amor, la complicidad y la conexión emocional. Pero, ¿qué hace que una cena bajo las estrellas sea tan intrínsecamente especial? Bueno, para empezar, la propia naturaleza, esa fuerza majestuosa y etérea que nos rodea. El cielo nocturno con su manto infinito de estrellas parpadeantes, posee una cualidad romántica y contemplativa que es casi imposible de replicar. Es un escenario que invita a la introspección, a la conversación profunda y significativa, a la conexión humana en su estado más puro y auténtico. Imaginen la posibilidad de tumbarse juntos, de señalar las constelaciones, de compartir sueños susurrados, anhelos ocultos y esperanzas futuras bajo ese dosel estrellado infinito. No es simplemente una cena, es una experiencia sensorial y emocional que se graba en el alma, una memoria vívida que perdura mucho después de que las velas se hayan apagado. Y el hecho de que Kerem haya sido el arquitecto, el diseñador principal de esta velada, sugiere un nivel de planificación, de cuidado y de atención al detalle que va mucho más allá de lo superficial. Habrá elegido un lugar con una vista panorámica espectacular, donde las estrellas parezcan al alcance de la mano. Habrá preparado él mismo algunos de los platos, infundiendo su amor en cada bocado, o habrá encargado un menú especialmente diseñado, considerando los gustos más exquisitos de Ande. Habrá habido una banda sonora suave y evocadora, velas que titilan creando sombras danzantes, o quizás un ramo de sus flores favoritas, estratégicamente colocado. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas añade una capa más de romanticismo, una pincelada más de amor a esta ya hermosa historia. Es precisamente este tipo de gestos, estos actos de amor deliberados y pensados, los que nos devuelven la fe en el amor, en la importancia fundamental de las relaciones humanas y en la belleza inigualable de las sorpresas bien intencionadas y ejecutadas con cariño. Además, en un mundo donde la vida a menudo se siente vertiginosa, saturada de distracciones constantes y de exigencias implacables, un momento de calma, de conexión genuina y de atención exclusiva como este es inmensamente valioso. Kerem no solo le dio a Ande una cena, le brindó un oasis de paz, un instante de atención incondicional y una reafirmación palpable y conmovedora de su amor. Y eso, queridos espectadores, es un regalo que no tiene precio, un tesoro intangible que perdura en el corazón. Es un recordatorio poderoso de que en medio de todo el ajetreo y el bullicio, son los momentos de intimidad, de conexión profunda y de presencia plena los que verdaderamente nutren nuestra alma y dan sentido a nuestras vidas. Hemos tenido el privilegio de ser testigos de muchos momentos públicos compartidos entre Kerem y Ande, momentos que ya de por sí irradian su química y su afecto. Pero son estas ocasiones íntimas, estas sorpresas preparadas con tanto esmero y dedicación, las que nos permiten atisbar la verdadera esencia de su relación, la intimidad que comparten cuando las luces del escenario se apagan. Son estos detalles, estos gestos que nacen del corazón, los que nos muestran la profundidad de su amor, la complicidad que los une en cada mirada y la felicidad radiante que emana de ellos cuando están juntos. Y nosotros, como seguidores apasionados, tenemos la inmensa suerte de ser testigos de fragmentos, de pinceladas de esta hermosa historia que se escribe día a día. La noticia de esta sorpresa romántica ha desatado una auténtica ola de comentarios positivos, de admiración sincera y de afecto desbordante en las redes sociales. Los fanáticos están, comprensiblemente, encantados con el romanticismo de Kerem y expresan su alegría más profunda por la felicidad compartida de la pareja. Es realmente conmovedor observar cómo una acción tan hermosa y genuina puede generar tanta energía positiva, tanto aprecio y tantos buenos deseos. Muchos están compartiendo sus propias experiencias, sus propios sueños de vivir una experiencia similar, lo que demuestra una vez más el poder inspirador y contagioso de los gestos de amor como este. Podemos imaginar perfectamente la expresión de Ande, su rostro iluminado por la sorpresa inicial, seguido por una oleada de emoción que probablemente la haya embargado, culminando en una profunda gratitud y un amor renovado. Es precisamente ese tipo de momentos, esos instantes de pura conexión y afecto, los que forjan relaciones verdaderamente especiales, duraderas y resilientes. Kerem, con esta cena bajo las estrellas, ha logrado crear una atmósfera perfecta, un ambiente íntimo y mágico donde Ande se sintió amada, cuidada, valorada y celebrada en su máxima expresión. Y eso, queridos espectadores, es el verdadero significado del romanticismo.
No se trata solo de palabras bonitas o de promesas vacías, sino de acciones concretas, de gestos tangibles que demuestran, sin lugar a dudas, cuánto te importa a alguien y cuánto estás dispuesto a invertir en su felicidad. En un mundo que a menudo parece dominado por la superficialidad, por la prisa y por la gratificación instantánea, este tipo de gestos, estos actos de amor profundo y sincero, nos devuelven la fe en las cosas realmente importantes de la vida, el amor genuino, la conexión humana auténtica y la dedicación incondicional. Kerem Bürsin, con esta sorpresa, no solo ha elevado el listón del romanticismo, sino que ha creado un estándar, una vara de medir para los gestos de amor que inspiran y conmueven. Y sin duda alguna Anne Ercel habrá quedado completamente enamorada, más agradecida que nunca, y con el corazón rebosante por este detalle tan significativo y personal. Ahora hablemos un poco más sobre el posible impacto de estas acciones, sobre su resonancia más allá de la pareja misma. Cuando figuras públicas de la talla de Kerem y Anne comparten estos momentos de su vida privada, especialmente aquellos cargados de tanto sentimiento, tienen la capacidad innata de inspirar a otros. Nos recuerdan de una manera hermosa y conmovedora la importancia vital de valorar a nuestras parejas, de dedicar tiempo y energía a nutrir nuestras relaciones, y sobre todo, de no tener miedo de expresar nuestro amor de maneras creativas, personales y significativas. En un mundo que a veces puede parecer cínico o desilusionado, estos actos de amor genuino, de romanticismo puro, actúan como faros de esperanza, como recordatorios de que el amor todavía existe en su forma más bella y poderosa. ¿Podríamos considerar esta cena bajo las estrellas como una forma de arte? En un sentido muy profundo y poético, la respuesta es un rotundo sí. Kerem ha actuado como un artista pintando una noche inolvidable para Anne, utilizando el vasto cielo estrellado como su lienzo, la atmósfera nocturna como su paleta de colores y texturas, y su amor profundo y sincero como la obra maestra que culmina todo. Es una creación efímera, sí, pues la noche pasa y la cena termina, pero su impacto es duradero, grabado no solo en la memoria de Anne, sino también en el corazón de quienes son testigos de esta hermosa historia. Y volviendo a la idea de la intimidad, es fundamental destacar que esta sorpresa no solo es inherentemente romántica, sino que también representa la creación de un espacio seguro, privado y personal para la pareja. En la vorágine constante de la vida pública, de las cámaras, de los flashes y de las miradas indiscretas, tener momentos así, lejos del escrutinio, es absolutamente fundamental para mantener la conexión, la autenticidad y la solidez de la relación. Es un refugio donde pueden ser ellos mismos, despojarse de cualquier máscara, compartir sus pensamientos más profundos, sus vulnerabilidades y simplemente disfrutar de la presencia pura y reconfortante del otro. La planificación meticulosa de una cena así requiere, sin lugar a dudas, una dedicación considerable. No es algo que se improvisa de la noche a la mañana, ni un capricho pasajero. Implica un proceso reflexivo, un pensar constante en los gustos más íntimos de la persona amada, en crear un ambiente que sea a la vez hermoso y acogedor, en asegurarse de que todos los detalles estén cubiertos para que la experiencia sea, en la medida de lo posible, perfecta. Esto nos dice mucho sobre Kerem Bürsin como persona, sobre su capacidad de amar profundamente y, lo que es aún más valioso, sobre su habilidad para demostrar ese amor de manera tangible y memorable. Y para Anne recibir una sorpresa de esta magnitud, preparada con tanto cariño y atención, debe haber sido un verdadero torbellino de emociones. Desde la sorpresa inicial que la habrá sacudido de la rutina, pasando por la emoción pura y la alegría desbordante, hasta una profunda gratitud que seguramente se habrá manifestado en sus ojos y en cada gesto, culminando en un amor renovado y fortalecido. Es un ciclo hermoso y virtuoso de dar y recibir afecto, una danza perfecta de amor mutuo. En resumen, la noticia de Kerem Bürsin sorprendiendo a Anne Ercel con una cena bajo las estrellas es un recordatorio encantador y esperanzador de que el romanticismo está vivo y coleando, que sigue siendo una fuerza poderosa en nuestras vidas. Es una historia que celebra el amor en su forma más pura, más sincera y más hermosa. Kerem ha demostrado una vez más su excepcional capacidad para crear momentos inolvidables, llenos de detalle, de atención minuciosa y, sobre todo, de un amor profundo y genuino. Esta sorpresa no solo ha deleitado a Anne, sino que también ha inspirado a miles de seguidores a creer en la magia de las relaciones, en la importancia de los gestos románticos, por pequeños, íntimos o personales que parezcan. Ha sido un recordatorio poderoso y necesario de que, en medio de nuestras vidas a menudo ocupadas y a veces caóticas, siempre hay espacio para el amor, para la conexión auténtica y para las sorpresas que alimentan el alma y nos hacen sentir vivos. Esperamos de todo corazón que hayan disfrutado de esta hermosa historia tanto como nosotros.
Ha sido un verdadero placer y un honor compartir con ustedes estos detalles que nos llenan de alegría, de optimismo y de una renovada fe en el amor. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí, su tiempo y su atención significan muchísimo para nosotros, son la razón por la que hacemos esto. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la sorpresa de Kerem? ¿Les conmovió tanto como a nosotros? ¿Tienen alguna anécdota de algún gesto romántico propio o ajeno, que les haya marcado de forma especial? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber sus opiniones. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad. Y si este vídeo ha logrado arrancarles una sonrisa, inspirarlos o simplemente hacerles pasar un buen rato, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto nos motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes creen que les pueda interesar esta historia de amor, o simplemente a quienes necesiten un recordatorio de que el romanticismo aún existe. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, formen parte de esta familia de amantes de las buenas historias, y no se pierdan nuestras próximas aventuras, noticias y momentos inspiradores. Un abrazo enorme para todos, lleno de cariño y buena energía, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y gracias por todo.